Marta Isabel Cuarán es profesional especializado de la Dirección de Promoción y Prevención, es referente para el abordaje étnico desde la dirección. Ella es profesional de enfermería y tiene estudios de especialización en salud pública. Quisiera entonces darle la palabra a Marta Isabel. Marta nos va a hablar de la adaptabilidad y los caminos interculturales. Muchas gracias, Marta, por todo este proceso de acompañamiento y creo que este es un escenario ideal para el talento humano, para recoger esos elementos que nos va a permitir realmente avanzar en la adecuación de la atención en salud y la garantía de ese derecho a la salud en esta lógica. Ahí nos hace falta la presentación, no sé si... Sí, no sé, Blanca, Cecilia, tú nos puedes colaborar, es que no me deja compartir. Vale, si quieres, vamos iniciando y vamos haciendo como comentarios iniciales desde tu presentación. Ah, listo, ya ahí está. Vale, listo. Muchas gracias, Martín. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Este es un espacio bien importante. El objetivo es poder generar esas capacidades técnicas a las entidades territoriales para avanzar en la implementación del enfoque intercultural en el marco de la atención integral. Ya hemos tenido otros espacios anteriormente. Y bueno, este espacio ya finalizando este año es para reforzar eso que ya hemos visto y poder también socializar las experiencias, que creo que es algo muy interesante y también lo han solicitado. Creo que es una necesidad también de los territorios para tener esos referentes y poder pues, continuar con este ejercicio que nos implica muchos esfuerzos también. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a mirar, a recordar un poco lo que es la adecuación sociocultural. Siguiente. Vamos a mirar lo de caminos interculturales, que ya lo hemos tocado en otros espacios, y cómo se construyen y unos aprendizajes como de estas experiencias, porque también a nivel, pues digamos, nacional los hemos tenido y queremos compartirles. Siguiente, por favor. En cuanto a la interculturalidad, entonces, unos breves conceptos. Tenemos que este concepto, digamos, primero es importante conocer cómo se concibe el enfoque étnico, y es que en el marco de esta atención integral, donde se requieren unas acciones coordinadas, complementarias, efectivas por todos los actores del sistema de salud, para nosotros poder garantizar ese derecho a la salud en las poblaciones y lograr esos resultados que tanto anhelamos en salud en personas, familias y comunidades, pues vamos a requerir incorporar o transversalizar este enfoque étnico que finalmente pues va a estar expresado en políticas, planes, proyectos, estrategias, intervenciones. Y bueno, para eso hablamos también de la interculturalidad, que es una forma de poder ir avanzando en la operacionalización de este enfoque étnico. Siguiente, por favor. Tenemos un contexto normativo. Aquí no voy a profundizar, solo decir que también ha habido unos movimientos sociales por parte de los grupos étnicos, es decir, esas apuestas políticas que ellos también tienen, han influido en estos desarrollos normativos, y quizás hemos visto a partir del convenio de la OIT, aquí en Colombia se ratifica con la Ley 21 de 1991, y a partir de ello se empieza a dar esos desarrollos para las poblaciones étnicas, especialmente en poblaciones indígenas, y de ahí pues viene y surge también como una apuesta política de los indígenas el decreto 1953, que ustedes saben que en su capítulo 4 define el sistema indígena de salud propio intercultural. Y bueno, también estos desarrollos que se han hecho posteriores los recoge nuestra ley estatutaria, y aquí nos habla del derecho fundamental a la salud, teniendo en cuenta esa protección a las poblaciones étnicas y el trabajo intercultural que se debe hacer, y nos menciona también el CISPI, pero también nos menciona el trabajo que debe hacerse para garantizar ese derecho a la salud con las otras poblaciones, que bien sabemos son la población ron o gitana y la población afrocolombiana.
Y bueno, ahí tenemos otros desarrollos y lo que vamos a enfatizar el día de hoy pues es lo que está contenido en las rutas especialmente contemplado en la resolución 3280 del 2018, que nos habla de la adecuación sociocultural y bueno, que también tiene que ver con los ejercicios que se hace en el marco del plan de intervenciones colectivas y los ejercicios de concertación que nos habla la resolución 518 del 2015. Siguiente, por favor. Es importante aquí tener en cuenta siempre cuando vamos a trabajar en el desarrollo de este enfoque el contexto territorial y geográfico. Aquí es importante pues conocer dónde están nuestras poblaciones, que para el caso del nivel nacional el DANE nos da unos datos actualizados sobre estos censos que se hicieron de las poblaciones étnicas. Para indígenas, por ejemplo, encontramos del total de la población representa un 4%, y pues hay unos departamentos con mayor concentración de estos 115 pueblos, como La Guajira, Cauca, Nariño, Córdoba, Sucre y Chocó. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahí para la población afrocolombiana, pues encontramos también que representa el 9.34% del total de la población, y bueno, ahí están especialmente ubicadas en algunos departamentos en las costas. Siguiente, por favor. Bueno, de esto les voy a pasar muy rápido porque estos datos pues los podemos también consultar ahí o están en la página del DAN. Y la población rono-gitana se encuentra ubicada en 11 ciudades en territorio nacional y pues representa ya una menor proporción del total del país, más o menos el 0.06%. Y bueno, hay unas también diferencias en cuanto a estos censos que se han hecho y bueno, eso es la representación de la población. Siguiente, por favor. Otro aspecto importante a tener en cuenta dentro de la implementación del enfoque es el contexto sociocultural. Esto es muy amplio. Aquí tengo solamente algunos elementos relacionados con las cosmovisiones, porque acordémonos que hay una visión amplia del proceso salud-enfermedad en estas poblaciones. Y bueno, tenemos que ir un poco acercándonos, adentrándonos a conocer, por ejemplo, para la población afrocolombiana, sabemos que también hay un arraigo importante al territorio, y el territorio pues contiene, digamos, sus tierras, pero también sus aguas, es decir, tiene una parte importante todo lo que tiene que ver con los ecosistemas marítimos, por ejemplo, para la población raizal o para la población que vive en las riberas, cerca a los ríos, donde encuentran, pues, digamos, como toda su subsistencia también y tiene su significado espiritual. Por eso hay una importancia en los sistemas ecoculturales de esas poblaciones. Asimismo, tienen todas las poblaciones una organización política, social y comunitaria, y dentro de estas organizaciones, pues cómo, digamos, se comprende también el ejercicio de la medicina tradicional o ancestral. Hay unos saberes botánicos que se tienen muy fuertes sobre las plantas y la clasificación binaria, por ejemplo, de lo frío, lo caliente. Estas prácticas curativas se desarrollan como en el ejercicio, por ejemplo, de la partería. También tiene un sentido muy profundo espiritual, desarrollado por sobanderos, santiguadores, parteras, entre otros. Y bueno, hacen todas sus prácticas curativas, oraciones, sobijos, rituales y demás. Y pues, como les decía, tienen su cosmovisión fuerte en la espiritualidad y los tiempos propicios para desarrollar las acciones comunitarias y el ejercicio de la medicina tradicional. Y también es importante todos los acontecimientos sociales y religiosos alrededor, pues, de esas prácticas de cuidado para la salud. Siguiente, por favor. Para la población gitana, aquí igualmente, pues hay unas concepciones de bienestar material, pero también espiritual. Hay unos códigos culturales y unas lenguas, una lengua propia que es el cri romaní, y están también organizados, digamos, políticamente o socioculturalmente por los consejos de mayores, y hay toda una concepción del cuerpo y el espíritu sobre lo puro y lo impuro, y eso tiene que ver también una fuerte relación con los procesos salud-enfermedad y cómo de pronto esa concepción del aquí, el ahora,
influye en, tiene que ver con esa tradición nómada primero, es decir, que se van de un lugar a otro, son itinerantes, y eso también influye que en la no oportunidad, podríamos decirlo, en el acceso a los programas de promoción y prevención, y bueno, digamos que puede haber una atención ya, digamos, no oportuna, porque pues asisten cuando ya están enfermos a los servicios de urgencias, por ejemplo. Pero también, digamos, hay algunas creencias sobre los secretos, sobre las hierbas, pero sí, digamos que por estas mismas concepciones hay alta también automedicación. Siguiente, por favor. Para la población indígena sabemos, y pues creo que hemos hecho también un gran desarrollo con todo el trabajo que han venido haciendo desde la Subcomisión de Salud, como instancia nacional, y la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas. Hay toda su concepción de leyes de orígenes, sus cosmovisiones frente a la importancia del cuidado del territorio. Hay unos principios de vida en comunidad que influyen también en estos procesos para la salud y el buen vivir, unas normas, unos mandatos que hacen parte de su forma de organización comunitaria, y bueno, todo el ejercicio de la medicina tradicional y las prácticas propias para el cuidado de la salud que se ejercen y que se han visibilizado en este marco del COVID, y que más adelante nuestra compañera Sara Zamora nos va a hablar un poco de cómo se visibilizó este tema de las adecuaciones socioculturales, del enfoque intercultural. Siguiente, por favor. Después de tener este contexto, hay un contexto que debemos analizar, y es el contexto situacional. Esto hace referencia pues a lo que están viviendo las comunidades. Nosotros sabemos que los territorios tienen una pobreza, falta de empleo, el conflicto armado. También, y desde las voces de la Subcomisión de Salud, hay destrucción de lugares sagrados, no hay una educación propia, ya digamos esto se articula con el sector educación y bueno, todo el tema de etnoeducación también. Otras dificultades, y esto pues nos llama a nosotros el día de hoy, son las dificultades especialmente, pues todo es un llamado, pero en especial las dificultades en el acceso a los servicios de salud y las barreras que encuentran pues para llegar a ser atendidos o llegar a tener acceso a estas intervenciones. Hay una pérdida de su identidad cultural, y entre eso pues la pérdida de la medicina tradicional. También se sigue manifestando esa discriminación hacia las poblaciones étnicas, y de igual hay un choque identitario entre poblaciones colonas, blancas o occidentales, como quiera que se llamen, con las poblaciones étnicas. También pues sabemos, y para todos, y teniendo en cuenta la importancia del territorio, el cambio climático pues afecta en la conservación de los sitios sagrados y de la naturaleza, y bueno, todo lo que significa para mantener la armonía física y espiritual, y todo el problema de aumento de la frontera agrícola por pues digamos todos estos desarrollos que hay en los territorios. Estas son algunas situaciones que causan desarmonía física y espiritual, y miren que esto es amplio, y bueno, desde el enfoque de determinantes sociales, todos tenemos que actuar, pero para el caso del sector salud tenemos pues ya énfasis en mejorar el acceso a los servicios de salud, y en poder eliminar o reducir esas barreras socioculturales. Entonces, y reconocer pues que en eso hay unas prácticas del cuidado para la salud amplias, que van desde la organización comunitaria hasta las prácticas como rituales, ceremonias y demás. Siguiente, por favor. Dentro de ese contexto situacional tenemos que revisar todos esos indicadores allá en nuestro territorio. Por ejemplo, ya sabemos que el desconocimiento de la cultura desencadena las desigualdades y a su vez la inaccesibilidad a los servicios de salud, pero también sabemos que esto genera unos indicadores pues críticos en los territorios, que allí se suman pobreza, etnicidad, ruralidad. Y, por ejemplo, la razón de mortalidad materna es 4 veces mayor en indígenas y 2 veces mayor en afrocolombianas con respecto al promedio nacional. Hay algunos datos, pues no vamos a profundizar en ellos. Por ejemplo, la interacción de estos determinantes sociales de pobreza, etnicidad y ruralidad influencian que para el 2008, por ejemplo, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Chocó,
La Guajira, Magdalena, Nariño, Amazonas y Vichada tuvieran la razón de mortalidad materna más alta del país, por ejemplo. Vemos acá que la mortalidad infantil persiste en las altas tasas, por ejemplo, en Chocó, San Andrés, Guaviare y Vichada, y en relación a la pertenencia étnica, pues evidencia que estas tasas son mayores en la población ron y palenquera indígena, donde el indicador es más de 2 veces del promedio nacional. Y acá, bueno, tenemos otro ejemplo de los casos de intento de suicidio en población indígena reportados. Se encuentra una mayor proporción en Cauca, Nariño, Vaupés, Guajira, Putumayo, Arauca, Amazonas, Caldas. Y son datos pues que tenemos que ir revisando para nosotros poder tomar decisiones. Más el contexto situacional pues que ya se escucha desde las voces de las comunidades, pero también hemos hecho el análisis de su contexto sociocultural. Siguiente, por favor. ¿Qué hacemos con toda esta información, con todo este conocimiento que hemos visto hacia atrás? Pues vamos a tomar esas decisiones. Siguiente. Y ahí es cuando nosotros tenemos que revisar y pensar en construir esos caminos interculturales con las poblaciones. Este término de caminos interculturales se lo toma de la construcción que se viene haciendo de los desarrollos del CISPI, de las poblaciones indígenas, pero que acá lo tomamos aplicable para las poblaciones. Siguiente. Los caminos interculturales a nivel nacional, pues nosotros venimos trabajando con los espacios de consulta nacional. Ellos tienen su forma de organización, ya están reconocidos por actos administrativos y nos hemos enfocado a construir estos caminos interculturales para el cumplimiento de los compromisos y las apuestas que están en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y pues que cada vez se van a ir fortaleciendo y retomando en estos gobiernos. Siguiente, por favor. Bueno, en esos caminos interculturales hemos venido desarrollando diferentes insumos que hemos compartido con las entidades territoriales y que hemos ido incorporando estos elementos de las adecuaciones socioculturales en el marco de las dimensiones de salud pública. Siguiente. Ya los caminos interculturales, entonces, a nivel territorial, y lo hemos venido mencionando, requiere tener en cuenta algunos elementos importantes. Primero, sensibilizar sobre ese compromiso de trabajar para y con las poblaciones étnicas. Para ello, y lo que hemos visto es acercarnos al contexto geográfico, al contexto territorial, conocer todo lo relacionado con nuestras poblaciones étnicas, acercarnos al contexto sociocultural, que lo acabamos de ver algunos elementos, profundizar un poco en esa situación de salud, en su contexto situacional, en sus indicadores, y con base en ello definir o priorizar sobre la situación a abordar para nosotros poder decir, y miramos aquí en circunferencia verde, vamos a iniciar un proceso, un proyecto intercultural con las comunidades. Siguiente. ¿Cómo se avanza? Entonces tenemos 3 formas, o bueno, digamos que varias aristas para avanzar, entre ellas mejorar lo que existe en cuanto a prestación de servicios de salud en el marco del sistema obligatorio de la garantía de la calidad, avanzar con los procesos de adaptabilidad, que es una segunda arista, y aquí es lo que hoy estamos hablando, y es avanzar con la adecuación sociocultural y técnica de las intervenciones, teniendo en cuenta lo que nos dice la resolución 3280, que ahí está puesto, digamos, como un avance, un desarrollo, y la participación de las comunidades que está puesto en el marco del plan de intervenciones colectivas en la resolución 518 del 2015, en donde se hace énfasis en poder formular el plan de intervenciones colectivas con la participación de las poblaciones étnicas. Y una tercera arista es el fortalecimiento de lo propio, y aquí son todas las acciones complementarias de la medicina tradicional, como concebidas como esas acciones propias para el cuidado de la salud, y que allí pues hay un avance en la construcción del CISPI para indígenas, y para, pues especialmente porque hemos avanzado más con indígenas, y el plan de cuidado para la vida colectiva de los pueblos indígenas, que aquí reconoce las acciones propias como ceremonias, rituales, pagamentos, jornadas de sanación colectiva, diálogos de saberes, entre otros, que van a ser incorporadas al plan de intervenciones colectivas y financiados por plan de intervenciones colectivas, y que entrarán a articularse, integrar estas acciones
en la atención integral en salud y bueno, este está pendiente, digamos, el plan de cuidado por expedirse, que esperamos pues sea lo más pronto posible y estaremos dando la capacitación. Entonces tenemos ahí mejorar lo que existe en cuanto a nuestras atenciones que estamos brindando a las poblaciones, adecuar socioculturalmente las intervenciones con la participación de las comunidades e ir fortaleciendo lo propio a través de los desarrollos que vamos haciendo en el marco del CISPI. Esa es la construcción de caminos interculturales. Siguiente, por favor. La adecuación sociocultural, entonces ya hemos visto, hablamos de la adaptabilidad aquí y la adaptabilidad pues es modificar o ajustar esos mecanismos de abordaje de las poblaciones para que puedan estas intervenciones ser accesibles. Le puedes dar siguiente, gracias Blanquita, para poder disponer pues de todas estas intervenciones, procedimientos y demás pues de manera aceptable, equitativa para las comunidades y lo que les decía, poder disminuir o erradicar esas barreras de acceso. ¿Y qué implica esto? Poder diseñar o implementar estrategias innovadoras para las poblaciones. Siguiente, por favor. Aquí hablamos de adecuaciones socioculturales y técnicas, entonces, cómo se traduce esta adaptabilidad y tenemos que hacer todo ese análisis que miramos anteriormente, que consiste en armonizar esa oferta institucional en servicios de salud frente a las expectativas, saberes y contexto sociocultural de las poblaciones. Y allí es cuando nosotros con ese análisis de la necesidad de adecuación podemos ajustar lo que se requiera, por ejemplo, en procesos, guías, protocolos o herramientas o estrategias institucionales para poder entregar estas intervenciones y servicios a las comunidades. Siguiente, por favor. Bueno, aquí el tipo de intervenciones, ya sabemos que pues conocemos que tenemos nuestras intervenciones poblacionales, se puede hacer la adaptabilidad a nivel territorial teniendo en cuenta los ámbitos territoriales, disperso, rural, urbano, nuestras intervenciones colectivas, pero que siempre vamos a necesitar coordinar estos procesos de adaptabilidad desde la entidad territorial de salud con los otros actores del sistema, identificando inicialmente ese alcance actual de la prestación de servicios e intervenciones y realizar tres grandes, digámoslo así, como pasos o momentos, que es como la planeación, el alistamiento, el diálogo y la construcción conjunta, la implementación y la evaluación. Siguiente, por favor. Algunas posibilidades de estas adecuaciones socioculturales, algunos ejemplos, partiendo de cuál es esa necesidad de adecuación sociocultural, ya sea en las intervenciones individuales, poblacionales o en las intervenciones colectivas. A partir de ello, pues nosotros podemos definir si nosotros necesitamos acercar a las comunidades a los servicios de salud o proveer esos mecanismos, por ejemplo, de transporte para que las comunidades accedan a los servicios, o si requeremos gestionar los recursos técnicos, tecnológicos, locativos o demás para garantizar una atención oportuna a la comunidad, especialmente pues en esos lugares o ámbitos rurales y rurales dispersos, que es donde tenemos más dificultades. Cómo nosotros generar esos procesos, ajustarlos o esas estrategias para llegar con intervenciones de detección temprana y protección específica a esos ámbitos extramurales. Ajustar administrativa y organizacionalmente los servicios, por ejemplo, con procesos o protocolos en inducción o reinducción del talento humano, que orienten a desarrollar esas capacidades que se necesitan para desenvolverse en esos contextos interculturales, atender a las poblaciones con, digamos, con toda la humanización y la comprensión, y también la comprensión del lenguaje o vincular personal de las mismas comunidades para que interactúen con las poblaciones, también pues revisar la necesidad de intérpretes o acompañantes para facilitar el acercamiento a los servicios de salud. Entonces, todo este ajuste de procesos, procedimientos, vamos a revisar si necesitamos para facilitar la atención a las comunidades o que disminuyan esas barreras en la atención o el acompañamiento, interacción también con médicos tradicionales, que se puede hacer esos procesos para que puedan estar acompañados por sabedores, parteras o, bueno, otros acompañantes de la comunidad a los servicios.
Y en las intervenciones colectivas también revisar cuál es la necesidad de adecuación, reconociendo esos sistemas de creencias, tradiciones, costumbres como factores protectores y de afrontamiento ante estas situaciones de salud complejas que se presentan en las comunidades. También algunas posibilidades de formular o ajustar políticas, objetivos o indicadores de calidad que nosotros necesitemos pues, para avanzar en la implementación de estas adecuaciones o del enfoque intercultural. Y las adecuaciones en infraestructura, que seguramente se han hecho sobre todo para la atención materno-perinatal, la ambientación de espacios, por ejemplo, para la atención de las comunidades o de los niños, por ejemplo, la señalización, entre otros. Siguiente, por favor. Aquí es importante tener en cuenta dentro de estas gestiones, pues el territorio, no olvidarnos, comprender esa dinámica territorial, y lo hemos hablado, para ajustar esas intervenciones de acuerdo a estos ámbitos y el contexto sociocultural que lo hemos visto, reconocer esas relaciones que se tejen en las comunidades allí y que marcan esta historia, su vivencia, su comprensión de la salud del buen vivir, y esto pues también que nos permita analizar esas barreras y facilitadores para las atenciones. Siguiente, por favor. Ya como cuarto punto, entonces tenemos la gestión de las adecuaciones socioculturales. Aquí es importante tener en cuenta unos momentos claves de la adecuación y lo hemos visto, es una parte bien importante la sensibilización que le hemos mencionado a los actores clave sobre la importancia de avanzar en este plan de mejora de adecuación técnica y sociocultural. Revisar esos insumos disponibles, la situación de salud, el contexto sociocultural para ir determinando cuál es esa necesidad de adecuación. Realizar el análisis de brecha de oferta y demanda de los servicios e intervenciones y hacer una línea base de adecuaciones anteriores que ya tengamos. A veces las podemos tener, pero pues no las hemos analizado y visto o visibilizado que ya estén y necesiten una mejora. Conformar esos equipos funcionales para trabajar las adecuaciones, tienen que tener representantes de las instituciones de salud y bueno, posteriormente se irá revisando cómo va a ser la participación de las poblaciones allí, porque recuerden que la clave está en trabajar con las comunidades. Aquí debemos identificar y priorizar entonces cuáles son esos ajustes o modificaciones o adaptaciones que vamos a realizar teniendo en cuenta su costeo y la gestión, financiación y responsabilidades de los actores. Elaborar ese plan de mejoramiento finalmente enmarcado en el sistema obligatorio de la garantía de la calidad y la definición de acciones que irían en el plan de acción en salud en cuanto a intervenciones colectivas y cómo voy a hacer ese plan de monitoreo, evaluación o seguimiento que pues será también con participación de las comunidades. Y importante lo que hemos venido hablando, el desarrollo de capacidades del talento humano, tanto del que gestiona las adecuaciones, del que las implementa, como aquellos que atienden las comunidades e interactúan con ellos. Siguiente, por favor. Siguiente. Y pues como les decía, esto requiere una autoevaluación, una auditoría interna o una evaluación participativa que va a ser con las comunidades, que es bien importante para avanzar. Siguiente. Finalmente, construir con las comunidades es la clave. Cuando se construye con las comunidades es tomar esas decisiones de lo que vamos a implementar en el territorio basada en acuerdos y en análisis conjunta pues, con las comunidades. Y esto que implica consolidar los mecanismos y espacios de participación con las comunidades para que se apropien de los programas de promoción y prevención y bueno, de todas las acciones en mejora de la salud. Y aquí pues nosotros construimos con las comunidades para avanzar en estos procesos de adecuación sociocultural y se llaman los procesos de construcción conjunta y de igual manera para avanzar en la formulación de plan de intervenciones colectivas donde pues se ha dicho que hay que hacer unos procesos de concertación con las comunidades. Para estos dos procesos de concertación y construcción conjunta, ¿qué necesitamos? Necesitamos una metodología y un facilitador. Siguiente. Un facilitador o bueno, o un equipo. Una metodología, entonces en esa metodología es importante revisar con qué población voy a desarrollar esa metodología para obtener información, para poder plantear esas adecuaciones socioculturales. Va a ser con líderes comunitarios, con médicos tradicionales, mujeres, con niños. ¿Y qué metodología? Puede ser el diálogo de saberes,
los grupos focales, las entrevistas a profundidad, la cartografía, que vamos a ver con Vivian más adelante su experiencia con esta metodología, las entrevistas, las encuestas, conversatorios, proyectos comunitarios, entre otros. Todo esto pues para poder dialogar con ellos y saber cuáles son esas adecuaciones o mejoras que vamos a ir realizando. Siguiente, por favor. Las responsabilidades, pues siempre cada uno de los actores, EPS, IPS, Dirección Territorial de Salud, avanzarán en la implementación, tanto en el análisis como la implementación y la evaluación de las adecuaciones de manera coordinada y complementaria, integrando sus funciones y competencias en el marco de sus modelos de prestación de servicios. Las EPCs indígenas pues tendrán algo adicional que es la UPC diferencial, donde se reconocen unas acciones propias y hay unos códigos. Sin embargo, pues todos estamos llamados a avanzar en las adecuaciones socioculturales. La Dirección Territorial de Salud fortalecerá aquí sus procesos de planeación integral en salud, gestión de intervenciones colectivas que nos habla de adecuación, el desarrollo de capacidades y la participación social que hemos venido hablando. Y esto pues se va a contemplar en lo contratado que se tenga para intervenciones colectivas con adecuación. Siguiente, por favor. Hay algo importante y esto que venimos hablando, cómo se articula con el CISPI. Sabemos que el CISPI tiene 5 componentes, perdón, que lo miramos acá en este cuadrito y pues se ha dado los lineamientos a través de la circular 11 de marzo de 2018 de cómo avanzar en el desarrollo de estos componentes y esto cómo se articula, todo lo que hemos venido hablando de las adecuaciones se articula a través de uno de estos componentes que es cuidado de la salud propia intercultural. El componente de cuidado de la salud propia intercultural tiene 2 ejes en lo que se está construyendo en el CISPI. El primero es el fortalecimiento de las acciones propias y el segundo es la articulación y complementación con otras medicinas, y aquí hablamos de la construcción de caminos interculturales con acciones de complementariedad. Lo que nosotros hablamos de complementariedad, nosotros hablamos desde complementariedad cuando hablamos de las acciones de medicina tradicional que las comunidades hacen. Las comunidades desde su visión de la salud hablan de complementariedad a las acciones también que nosotros hacemos desde el Sistema General de Seguridad Social. En todo caso, se habla por eso de construcción de caminos interculturales para avanzar tanto en la incorporación de acciones propias para el cuidado de la salud como para realizar todo este proceso de adecuaciones socioculturales. Siguiente, por favor. Finalmente, los aprendizajes. Siguiente, aquí creo que ha sido un camino muy bonito, muy importante, satisfactorio, pero también a veces requiere grandes esfuerzos y creo que no debemos desalentar esos ánimos. Por el contrario, creo que debemos seguir trabajando. Se requiere a veces también de compromiso, querer trabajar con las comunidades, poder comprender esas necesidades de las poblaciones, pero partiendo también de ese acercamiento a sus cosmovisiones. Es importante generar siempre relaciones de confianza y sostenibilidad en los procesos, que también creo que lo van a mencionar más adelante las compañeras, diálogo continuo con las comunidades y no crear falsas expectativas, dejar esto que avancemos en los acuerdos de voluntades de las adecuaciones a ejecutar, analizar esas adaptaciones, es decir, cuál es mi necesidad de adecuación para no generar acción con daño también cuando perdemos estos procesos con las comunidades, pero también cuando no conversamos con ellas y atentamos contra su identidad cultural sin conocer, solamente actuando del escritorio. Eso así se genera acción con daño. Respetar a las comunidades, no discriminar a la medicina tradicional, eso digamos es un proceso histórico que debemos ir cambiando un poco nuestro pensar, nuestras concepciones y creo que ahí es un cambio de paradigma del proceso de salud e enfermedad también que está de fondo y un contexto histórico importante de discriminación a las poblaciones que poco a poco tenemos que ir subsanando con el tiempo. Y esto implica un trabajo en equipo fuerte de instituciones e intersectorial. De esto, digamos, depende, son como los factores claves y el trabajo conjunto con las comunidades. Eso es lo que quería traerles. Muchas gracias. Creo que me pasé un poquito del
del tiempo. No, ese no, creo que lo vamos a mirar al final. Muchas gracias.